Toda persona nacida de nuevo tiene la vida espiritual que le impulsa a obedecer a Dios. Esa vida provista por Dios nos lleva a cumplir con los mandamientos del Señor, pero al mismo tiempo la vida anterior a Cristo, digamos la vida carnal, continúa siendo una influencia en la vida del creyente, ya que esa naturaleza carnal aún reside en el nacido de nuevo. El apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25, el conflicto que todo hijo de Dios sufre. Por un lado, quiere hacer lo que agrada a Dios, lo que le dicta el Espíritu Santo en su mente, pero por otro lado, a veces hace lo que aborrece Dios. Esto es, aunque anhela ser obediente a los mandamientos del Señor, a veces no lo consigue y comete pecado. Quien comete pecado de manera consciente y premeditada no aborrece lo que está haciendo, porque su mente aprueba el pecar y aprueba los deseos de su carne. Pero quien no desea pecar y comete pecado, no solo aborrece el pecado, sino que se aborrece a sí mismo por haber fallado a los deseos de Dios. En este pasaje de Romanos 7, versículos 15 al 25, vemos cómo el apóstol Pablo está sufriendo por haber cometido aquello que desagrada a Dios. En su interior desea ser obediente a la ley de Dios, pero reconoce que en su carne aún está presente el pecado. Dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Con su mente Pablo servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su carne. Así que en su carne no podía hacer otra cosa más que servir a la ley del pecado. Su mente, la cual servía a Dios, estaba en contra de su carne, la cual servía al pecado. Y eso creó un conflicto de voluntades en su cuerpo, como lo podemos ver en Romanos 7:23. Así como Pablo, nosotros también recibimos una nueva mente cuando nos arrepentimos y Dios nos dio una nueva vida. Pero también tenemos en nosotros a la carne que nos induce a pecar. Es el conflicto interno que todo creyente libra día a día. Es decir, vivir conforme al Espíritu o vivir conforme a la carne. Vivir conforme a la nueva vida espiritual o vivir conforme a la vieja naturaleza carnal. Siendo honestos, tenemos que reconocer que a veces somos espirituales y obedecemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, pero a veces también somos carnales y seguimos los deseos de nuestra carne que desagrada a Dios. Este conflicto interno de todo creyente es permanente y constante y no terminará sino hasta que abandonemos el cuerpo donde ahora habitamos. Esto es en la glorificación. Así que es de esperarse que conforme avancemos en nuestra vida espiritual, las victorias del Espíritu sean mayores a las de la carne. Justamente porque al crecer y madurar espiritualmente hablando, nuestro espíritu irá dominando y sometiendo a obediencia a nuestra carne. En cambio, cuando un cristiano no madura espiritualmente, la carne seguirá imponiendo sus deseos y le llevará a continuar tropezando y pecando, dañando así su comunión con Dios. Pero demos gracias a nuestro Dios, que Él no nos abandona a nuestra suerte, ni nos deja que enfrentemos estas batallas internas en nuestras propias fuerzas,
sino que Dios nos provee de su Espíritu para que podamos ser obedientes a los deseos de su corazón. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad para que conforme vayamos teniendo mayor conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, podamos vivir la vida victoriosa que Dios pone a disposición de sus hijos. Así es que como hijos de Dios, recibamos ánimo de parte de nuestro Padre Celestial para que podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, sometiendo, como ya vimos, conforme vayamos creciendo y madurando espiritualmente, sometiendo a la carne. Esa batalla interior que todo cristiano libra depende de cada uno quién va a ganar, si el espíritu o la carne. Y esto debe verse como una contienda. Por un lado tenemos al espíritu y por otro lado tenemos a la carne. Y va a prevalecer el que esté más fortalecido. Va a prevalecer el más fuerte de los dos. Y eso depende de lo que nosotros hagamos alimentando ya sea al espíritu o ya sea a la carne. Dios nos provee de todos los medios, su palabra escrita, su Espíritu Santo, la redención en Cristo, para que logremos la victoria espiritual en cada batalla. Te animo que lo hagamos en el Señor. Oremos a Él. Bendito Dios, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias, amado Padre, porque no solamente nos has rescatado de la muerte, Señor, has perdonado nuestros pecados, sino que también nos has provisto del Consolador, tu Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, hacernos libres del pecado y por medio de él poder alcanzar la victoria en cada batalla que libremos contra la carne. Gracias por esto, Señor, porque no nos has dejado solos ni nos has abandonado a nuestra suerte ni a nuestras fuerzas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.